Así de que así como están puestos de pie, amados, quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor y la hablamos en el libro de Mateo. Vamos a ver en el capítulo 28, dos versículos que son muy populares, son muy conocidos, pero no hemos llegado a identificar realmente qué cada una de las palabras que en estos dos versículos conllevan es el mensaje que Dios quiere que nosotros atesoremos. Lo vemos todo a veces de una manera subliminal, vemos la lectura nada más, pero no llegamos a la profundidad de las palabras que Cristo dio en ese mensaje a sus discípulos, que ahora ha sido herencia para nosotros. Amén, ¿están ahí, mi amado? Vemos en el libro de Mateo, capítulo 28, leemos la palabra del Señor en el versículo 19 y 20, y leemos la palabra del Señor que ya es bendita, y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor que estás en gloria, hemos llegado, mi Rey, en esta hora, atendiendo lo que has dispuesto en nuestro corazón, Padre. No ha sido llamado de hombre. Aquellos que no han llegado, Padres, porque el sentir en su espíritu no ha llenado el requisito para ser convocados en este lugar, Padre Santo. Porque tú, oh Padre, has sido perfecto y lo serás desde el principio hasta el final de los tiempos. Pero en esta hora, oh Dios, quienes hemos llegado, traemos un corazón dispuesto para que tú nos hables. Traemos un espíritu abierto, enseñable, para que tú te dispongas nuestro ser, oh Padre, para recibir una nueva semilla, una nueva dirección, Padre, una nueva directriz, que nos llevará, oh Rey de Gloria, a un nivel superior de crecimiento, acercamiento y conocimiento en la revelación que tú has dejado al hombre a través de tu palabra. Mi Dios amado, abrimos nuestro ser para que tu Espíritu Divino nos ayude a discernir el mensaje que tú has dispuesto a lo largo de las generaciones, para que el hombre comprenda, Padre, que el día de reunión no es solamente un día por cumplir, sino que es, oh Padre amado, un nuevo regalo, un nuevo obsequio que tú nos das, porque es pieza única en el rompecabezas de nuestros días para poder llegar al cumplimiento del tiempo que tú nos dispones acá en la tierra. Recibe, Padre, toda alabanza, toda adoración. Dispón, oh Dios, este lugar. Abre, oh Dios, los cielos, dispón la atmósfera, y que este lugar, Padre, gravite solamente tu presencia, para que podamos, oh Rey de Gloria, en este día salir con un alimento mayor, no como entramos, sino dispuestos, Padre, a que nuestros labios se abran para convocar, para llamar, oh Dios, a aquellos que conforme a tu plan han de ser salvos. Te bendecimos, Rey de Gloria, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse. Hoy nos quedamos todos acá en casa. Hoy nos quedamos todos escuchando la palabra del Señor. Bendito Dios, porque estamos acá reunidos y Dios hablará a nuestras vidas. Así es de que los niños pongan atención, dispongan su ser, para que pueda Dios hablar a sus vidas y podamos todos crecer y salir en el día de hoy con un mayor conocimiento. Amén. Así es de que dije antes, en el libro de Mateo 28, 19 y 20, Dios da un mensaje tan poderoso a la iglesia, y a veces lo pasamos de una manera así ligera, de una manera rápida, pero en el día de hoy Dios va a querer que nosotros dispongamos tiempo para determinar cuál cada una de las palabras que Cristo dio como orden a sus discípulos en nosotros vengan a causar impacto. Así es de que en el día de hoy, amado pueblo, vamos a ver lo que es el verdadero bautismo. Es el tema del día de hoy. Hay algunos que a lo largo de estas últimas 2 semanas hemos estado hablando acerca del bautizarse, y en el día de hoy ese es el tema, el verdadero bautismo, porque muchos se bautizan, muchos pasan por las aguas, pero a veces no se tiene el entendimiento, la razón por la cual ellos se bautizan. Porque déjeme decirle que el bautizarse es una apertura de mente, es una apertura de espíritu, no es cuestión nada más de llegar a las aguas. El bautizarse es dejar de ser solamente creyente y tomar la batuta de Dios para convertirse en discípulo de Cristo. Amén. Así es de que en esa transición del bautismo es lo que Dios en este día quiere que nosotros tengamos conocimiento. El bautismo, dije ya, transición del creyente al discípulo, aquel comprometido que reconoce que ciertamente el bautismo en agua de manera pública
el creyente da a conocer a los presentes, si hay medios, de que quien se está bautizando en las aguas es porque tiene su fe dispuesta en Cristo para seguir creciendo. Pero déjeme decirle que el bautismo es realmente una de las dos ordenanzas que Dios dejó. Ordenanza significa orden. Ordenanza significa mandato. No es cuestión de que quiero o no quiero, porque trae beneficio. Así de que cada uno de nosotros, cuando cumple una orden, si usted la cumple del patrón que usted tiene acá de manera terrenal, usted recibe de alguna manera algo mejor. Si Él le da una orden y usted cumple con esa orden, por lo menos un agradecimiento Él le dará. O sea, es una satisfacción que a usted le queda de que cumplió con la orden que recibió de la manera satisfactoria, para que entonces usted quede a un buen nivel. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver por qué es que la disposición del bautismo, por qué es que muchos llegan a las aguas del bautismo. Hay quienes que a veces sin tener conocimiento, hay quienes que nada más porque alguno le dijo, hey, bautízate, aprovecha que ahorita estamos aquí donde están bautizando, de una vez aprovecha para que ya no tengas que regresar, y cualquier comentario que pudo haber llegado, pero no hubo la conciencia de que el bautizarse va más allá. El bautizarse es algo más poderoso. El bautizarse es algo que nos hace trascender y nos pone a un nivel en el cual Dios quiere llevarnos. Así es de que en el bautismo, déjeme decirle que dije ya que hay dos ordenanzas. Ordenanza significa una orden, un mandato, pero hay dos de ellas que la palabra de Dios reconoce y nos ha dejado a cumplir. Así es de que cuando usted mira en el libro de Marcos 16, 15 y 16, a diferencia de la lectura que tuvimos, se dará cuenta de qué es lo que el bautismo significa para nosotros como ordenanza. En el libro de Marcos 16, 15 y 16, usted mirará por qué es que comienzo hablando de que es una orden. Hay quienes dicen, me quiero, no me quiero bautizar, lo haré o no lo haré, sea cual sea la manera en que lo tome. Déjeme decirle que la palabra es inamovible. Como el hombre lo quiere tomar, no marca diferencia en la palabra, porque Dios ya la estableció. O sea que el hombre no va a cambiar la palabra. Es el hombre el que tiene que ser transformado a través de la palabra que Dios ya estableció. Así es de que el que quiera o no quiera bautizarse, el que tome el bautismo de una manera ligera, que no le importa o lo que sea, déjeme decirle que la palabra sigue siendo palabra, la verdad sigue siendo verdad, Dios sigue siendo Dios, sin importar la decisión que cada uno de nosotros como mortales tomemos. Amén. Así de que veamos qué es lo que dice en el libro de Marcos 16, 15 y 16, hablando acerca de lo que nosotros debemos hacer. Dice así en el versículo 15 de Marcos 16: y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es de que vamos a descifrar un poco en cuanto a este dilema. ¿Se debe bautizar? ¿No se debe bautizar? ¿Con la confesión es suficiente? Si la persona muere después de confesado, pero no se llegó a bautizar, ¿qué es lo que Cristo está hablando en esta porción bíblica? Porque es algo que Dios me permite en este día. Él me mostraba de una manera sobrenatural cómo es que estas palabras tan profundas de Cristo las hemos dejado de una manera tan ligera, las hemos dejado, como decimos, a flor de tierra, y no profundizamos cuál fue el mensaje que Cristo dejaba a través de estas palabras. Así de que cuando Cristo le dice a sus discípulos, id por todo el mundo, recuérdese que usted y yo hemos sido convocados a eso. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No dice predicar el evangelio a los guatemaltecos, a los mexicanos, a los ricos, a los pobres, a los que hablan inglés, español, dialecto. No, dice predicar el evangelio a toda criatura. Criatura significa creación. Todo lo que Dios creó es creación suya. Y el ser humano, déjeme decirle, que vino a ser la creación que le puso la tapa al pomo. O sea, cuando en la creación de Dios, los primeros versículos de Génesis 1:1 comienzan hablando acerca de la creación de la tierra, de la conformación, de cómo Dios, después que estaba dispuesto el ambiente para poder comenzar a recibir a aquellos que tendrían vida, comenzó entonces con las hierbas, con los árboles,
con los animales, con las aves que vuelan, con las fieras del campo. Pero vea usted cómo es que después de todo dispuesto, en el día 6 comienza y dice, bueno, ya está todo preparado. La casa suya, por ejemplo, usted llegó y dice, bueno, yo me voy a mover a tal casa, pero no me puedo mover nada más y poner un cartón para dormir en la noche. No, usted dice, no, yo preparo la casa, tengo las cosas dispuestas, voy a pintarla antes, voy a poner mi juego de sala, voy a poner mi juego de comedor, voy a poner mis camas para dormir cuando llegue. Todo va a estar dispuesto, porque el primer día que usted llegue necesita que todo esté listo para que usted pueda entonces tomar posición del lugar. Amén. Así es de que Cristo, a través del pasado, de aquello que dice Juan 1:1, porque al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Así es de que todo lo que se formó en el pasado, desde el principio, de la conformación de todo lo existente, déjeme decirle que lo último en el día sexto era Dios diciendo, hombre, ya está todo preparado, ve entonces y toma control de todo lo que ya está para ti. Por eso fue que le dijo, id pues por toda la tierra, fructificaos y multiplicaos. O sea, la orden que Dios le dio al hombre era porque ya todo estaba preparado. Pero Dios dejó dos ordenanzas, dos mandatos, dos cosas que el hombre debe hacer. Una de ellas es el bautismo. Y la otra es la cena del Señor. Pero en el día de hoy no vamos a hablar de la cena del Señor. Vamos a hablar directamente de lo que es bautismo. Sea que se bautice o no. Sea que ya esté bautizado o no. Dios lo va a preparar en este día, porque hay muchos que ya se han bautizado. Yo mismo, Dios me ha permitido ya estar bautizado. Cada uno de nosotros que estamos bautizados lo hemos hecho, pero no ha habido en nosotros discernimiento. Muchos están bautizados físicamente, pero yo no vengo al bautismo físico. Yo vengo al bautismo espiritual, que es representado por el bautismo físico, que es la inmersión en agua. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver cuál es la clase de bautismo que Dios ha dispuesto para que usted y yo lleguemos. Déjeme decirle a manera de inicio que en el tiempo de hoy el hombre está haciendo uso de 3 bautismos. Usted se da cuenta tal vez en las redes sociales, o tal vez en los medios, o tal vez usted ha estado presente en alguno de ellos, pero el hombre está haciendo en estos tiempos 3 bautismos. Lo que es el bautismo por inmersión, lo cual miraremos más adelante. El bautismo por aspersión, que es donde aspiran agua. Y el bautismo por lavamiento o derramamiento de agua. Así es de que el bautismo por aspersión o por el lavamiento o derramamiento de agua, hay 3 grupos religiosos que en estos tiempos lo están haciendo. Lo que es la iglesia tradicional, que hace por aspersión el bautismo de los niños, lo cual no registra la palabra del Señor, puesto que en la Biblia en ningún versículo hay alguna cita que diga que los niños necesitan ser bautizados, puesto que Cristo dijo que de los niños es el reino de los cielos. Así es de que no necesita, dejamos descartada esa posibilidad porque es antibíblico. Pero hay grupos religiosos como los metodistas, como los presbiterianos, que también ellos están usando no solo la aspersión, sino también el lavamiento o el derramamiento de agua. Porque ellos dicen que a través de la aspersión o a través del lavamiento, entonces la sangre pura, sin mancha de Jesucristo, es rociada para tomar cobertura plena de la persona que se está bautizando. Pero no vengo a hablar ni del bautismo por aspersión, ni del bautismo por derramamiento o lavamiento, lo cual la Biblia no registra. Vengo a hablar de aquel bautismo único del cual Dios habla, a través del cual Jesucristo, en el libro de Mateo 3:13-17, habla acerca de cómo es que Jesucristo no dejó escuela. O sea, yo no puedo imitar. Alguien me decía, pero ¿por qué usted no hace lo que hace fulano? Le digo, porque yo no sigo a fulano. Yo sigo lo que la palabra del Señor establece. Y si yo no sigo lo que la palabra del Señor establece, mejor me hago a un lado y me convierto en parte del grupo de aquel fulano que está publicando tales cosas. Amén. Así de que si yo me llamo, o si me llaman o me consideran publicador de la palabra de Dios, mi trabajo es exponer lo que Dios dejó establecido para que usted y yo crezcamos en ello. De hecho, en el libro de Deuteronomio 29
29:29, la palabra registra: porque las cosas secretas son de Dios y las reveladas son para los hombres y para sus hijos, para que ellos caminen en ellas y las cumplan. Amén. Así de que yo no me quiebro la cabeza. Si algo Dios no ha revelado en su palabra, tendrá sus razones, porque déjeme decirle que la palabra de Dios no es numérica, es laxativa. O sea, no enumera cada uno de los acontecimientos, porque ¿de qué nos servía a nosotros conocer cosas que no traen un mensaje divino? ¿De qué nos servía a nosotros saber que Cristo se sentaba con sus discípulos, que tenían un tiempo de reunión personal como seres humanos? Cosas que en el espíritu Dios sabía que nos iba a ayudar mucho para ir creciendo, pero sí nos ha dejado de una manera laxativa, imperante, aquello que nosotros necesitamos conocer para poder crecer espiritualmente. Amén. Así de que vea usted en el libro de Mateo, usted tiene una porción ahí bíblica de la cual usted mirará. En el libro de Juan 3, del 13 al 17, usted mirará por qué es que vamos a hablar de ese bautismo. ¿Por qué dejamos descartados los otros? ¿Y por qué nosotros vamos a ver qué es lo que Dios estableció a través de lo que Él dejó dispuesto para nosotros? Cuando Jesucristo habla de que fue la porción que descendió, es porque lo que Él dejó establecido es para que usted y yo caminemos en ello. O sea, si nosotros no caminamos en ello, es porque nosotros no estamos siguiendo el mensaje de lo que Dios ya ha establecido a través de Cristo. Dice así en el libro de Juan 3:13: nadie subió al cielo sino Él que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si yo sigo dicho de hombre, ¿de qué manera entonces yo alcanzaré herencia eterna si sé que el hombre no me la va a entregar? Pero sí me la va a entregar aquel que dejó establecido principios a los cuales yo me ajusto, porque si sé que si yo me ajusto a aquello que Él ya estableció, en su palabra también Él estableció que si yo cumplo todo lo que Él ha establecido, entonces yo recibiré de premio aquello por haber cumplido en obediencia. Amén. Así de que vamos a ver por qué es que estamos caminando ahora en el bautismo por inmersión. Mencioné 3 de ellos, que son los que actualmente se ven en esta sociedad moderna. Dije ya el bautismo por inmersión, el bautismo por aspersión, aquel que hacen cuando están los niños y les echan agua rociada, y también aquel que se llama lavamiento o derramamiento, aquel que acuestan a los niños, les echan agua en la cabeza para que el agua entonces le gotee a través de su cabeza. Pero no vamos a hablar de ninguno de esos dos, porque Dios me manda a hablar de el bautismo único que la Biblia registra, el cual es el bautismo por inmersión. Porque dije ya, si Cristo estableció ese principio, usted y yo debemos caminar sobre el principio que Cristo ya estableció. Vea usted lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 3. Vea el versículo 13 al 17, qué fue lo que pasó con Cristo. Porque Cristo no recibió aspersión, porque Cristo no recibió lavamiento o derramamiento de agua, porque Cristo dejó establecido un único modo de bautismo, el cual se encuentra ahí donde Él fue bautizado como modelo. Dice así en el libro de Mateo 3, en el versículo 13 al 17: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino a él el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Y nos vamos a concentrar en la lectura bíblica, porque habría tanto que hablar acerca del tema, pero en el día de hoy el deseo que Dios ha puesto en mi corazón es que nos llevemos una mejor porción,
una revelación plena de por qué Jesucristo le da la gran comisión, lo cual muchos decimos o dicen allá afuera, porque Cristo estableció algo como orden para cada uno de nosotros. Pero vamos a determinar qué fue lo que Cristo, cuál fue la orden, qué fue lo que les dio a conocer a sus discípulos y sobre qué les dijo que ellos caminaran para que sus palabras tuvieran cumplimiento pleno. Así de que vengo a hablar, dije ya, a aquellos que tienen la idea de bautizarse, a aquellos que tal vez están indecisos: ¿me bautizaré, no me bautizaré? ¿Qué debo hacer? ¿Lo cumpliré, no lo cumpliré? Es una porción que Dios irá poniendo en el corazón de ellos. Pero más que eso, vengo a hacer un llamado a la reflexión a aquellos que ya se bautizaron, a aquellos que pasaron por las aguas del bautismo de manera pública, pero no tomaron en consideración el poder de las palabras que Cristo había establecido a través de esta porción bíblica. Amén. Así de que en este Mateo 28, en el Mateo 28, Dios está hablando a sus discípulos y dijo que fueran a bautizar. Dije antes, bautizar es una transición. Se bautiza a alguien que es creyente, no a alguien que ya es discípulo, porque se supone que siendo discípulo ya sabe lo que es la responsabilidad del bautismo. Un creyente necesita ser transicionado, dejar de ser creyente y pasar a ser discípulo. ¿Por qué? Porque un creyente es el que se conforma, que se acomoda, que ve pasar las cosas, pero en él no hay inquietud, porque no hay una manifestación del Espíritu tal que lo inquiete a salir del confort en el que se encuentra. Un creyente, a través del bautismo, se convierte entonces en un posible discípulo de Cristo, porque lastimosamente no todos los que son pasados por las aguas del bautismo entienden el nivel al cual ellos se han comprometido y no toman conciencia de aquello que deben hacer una vez estén bautizados. Dije antes, muchos están bautizados, pero aún continúan después de años, posiblemente después de ser bautizados, continúan en su mismo nivel de creyente. O sea, un creyente es aquel que no le importa si la iglesia crece, no le importa si más miembros vienen a la iglesia, no le importa si más almas son inscritas al libro de la vida, no le importa si su familia es arrebatada de las garras del infierno, no le importa nada, sino le importa nada más su postura de creyente, porque él solo cree. Solo considera que a través de su aceptación de Cristo, él tiene el derecho, según la palabra, de llegar a la presencia de Dios y morar con él de manera eterna. Pero déjeme decirle que para eso es la transición del bautismo. Porque a toda aquella comodidad del creyente, si dispone su espíritu para que Dios lo transforme, entonces deja de ser creyente y se convierte en discípulo. Y un discípulo es el que hace que las cosas ocurran. Un discípulo no es el que dice, a ver si ponen, sino yo mismo lo pongo. Un discípulo no dice, a ver si llegan, sino yo mismo soy discípulo y digo, ya mi número es contado entre los presentes. ¿Sí me entienden? O sea, el discípulo no es el que se acomoda y se queda a un nivel en el cual como creyente estaba para poder conformarse con lo que ya tiene dentro de su bolsa. O sea, cuando uno hace la aceptación de Cristo, es un paquete que como cuando usted compra un carro nuevo. Si usted compra un carro nuevo y usted dice, no, tal vez no me va a llegar ni a Birmingham, mejor viajo solo aquí en Boas, no va a llenar el requisito de tener un carro nuevo. Mejor se comprara un carro usado más barato y llenaría la función para lo cual usted lo está comprando. Pero un carro nuevo, déjeme decirle, le da la confianza porque viene el paquete completo, considerando que es algo de lo cual usted puede confiar, porque es un carro que no ha sido usado y tiene mucho tiempo de vida. ¿Sí me explico? Un creyente tiene limitaciones, pero un discípulo no ve barreras. Un discípulo traspasa las paredes que puedan haber, porque déjeme decirle que un creyente puede encontrar paredes y decir, no, eso está difícil de pasar. Pero un discípulo no ha sido llamado a levantar murallas.
No ha sido llamado a levantar columnas. No ha sido llamado a que lo de acá adentro no nos deje ver lo que está allá afuera. Sino hemos sido llamados a que si nosotros queremos tener conexión con lo que está al otro lado de la calle, hacemos un puente para que nos conectemos de aquí a aquel lado, porque el discípulo hace puentes, no pone murallas. El creyente solamente ve defectos. Cuando cae de la gracia, comienza a ver solo de desgracia, porque comienza a ver defectos. Solamente ven los hermanos, este trae tal cosa, habla tal cosa, hace tal cosa, ver solo defectos, cosas negativas. Pero el creyente no tiene la posibilidad de ver sus mismos defectos que también están morando en él. El creyente dice: no, aquel está pecando por tal cosa, pero yo, porque tengo el amor de Dios en mí, lo ayudaré a salir de esa condición. Amén. Así de que la lectura del día de hoy es una orden. Cuando comienza hablando en el libro de Mateo 28, 19, dice: por tanto, id. Lo cual no nos deja opción, lo cual no dice si quieren. Ahí no funciona para nosotros el libre albedrío. No es cuestión de que quiero o no quiero, porque dejé de ser creyente. Si usted se da cuenta, la orden que Jesucristo le da, se la da a los discípulos. No se la da a los creyentes ni a los inconversos, porque los inconversos no tienen el poder de la presencia de Dios. Alguien me decía: yo he estado ayunando por tanto tiempo. Usted ya recibió a Cristo. No lo he recibido. Entonces está aguantando hambre, porque si no ha recibido a Cristo y no ha llamado al Espíritu de Dios para que haga morar en usted, porque es el Espíritu el que le da la fuerza, es el Espíritu el que provoca cambios, es el Espíritu el que escucha sus palabras y hace transformaciones, para lo cual usted está ayunando. Pero si usted no lo está haciendo, lo está haciendo por usted mismo, y el Espíritu que no mora dentro de usted tampoco hará nada, porque no está para atender a aquellos que no lo han llamado. Amén. O sea, por tanto, id, dice la palabra. No estad estáticos, no estad en un solo lugar, no os estéis en una sola postura. Ir significa salir de la comodidad, salir del lugar donde me encuentro, ir al lugar donde Cristo quiere que yo vaya. Por tanto, ir y hacer discípulos. Vea usted la diferencia. Jesucristo no dice: hagan creyentes. Él no dice: hagan aquellos que me acepten nada más y se queden a ese nivel. No. Él dice: háganlos, porque según Marcos 16:15 dice: por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, toda la criatura, todos los hombres, todos los seres humanos que necesitamos por nuestra condición humana escuchar el evangelio, la verdad de Cristo, el poder de su palabra, para que entonces seamos transformados y dejar nuestra postura de pecadores, dejar y lanzarnos de muerte a vida. Por tanto, id y hacer discípulos. Primeramente, dice Marcos, llevad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ese es el creyente, el que creyere. Pero dice también: y fuere bautizado y se convierta en discípulo. Creyó y dejó su postura de pecador. Creyó y su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Creyó y dejó de ser aquel que estaba condenado a una muerte eterna de fuera de la presencia de Dios. Creyó, y como dice el mismo Marcos: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Fue salvo, lo confesó, creyó y su nombre fue inscrito. Pero no quiero conformarme con eso. Le di el regalo como primicia para que se quede con la salvación eterna. Pero no lo quiero solo como creyente. Lo quiero para que provoque. Lo quiero para que convierta las masas. Lo quiero para que el ambiente donde se mueva sea alterado y el Espíritu de Dios ingrese. Y aquello que se quedaba de una manera inamovible, a través del Espíritu de Dios se convierta en una ola, a través de la cual el Espíritu de Dios transforme a las multitudes y traiga el favor de Dios a sus corazones. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Oh, rico es para muchos. Me recuerdo a la iglesia donde asistíamos. Preguntaba el líder, el predicador, el pastor de la iglesia: ¿quién quiere ser apóstol? Casi todos levantaban la mano. ¿Quién quiere ser profeta? Casi todos levantaban la mano. ¿Quién quiere ser pastor, evangelista o maestro? Y unas cuantas manos quedaban para que pudiéramos nosotros levantar.
O sea, Jesucristo dice: id pues y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ese empoderamiento Jesucristo también lo duplica en el libro de Hechos 1:8. Cuando Jesucristo, después de que aquellos en Hechos 1:7 le dijeron: Señor, ¿cambiarás tú el gobierno de Israel en estos tiempos? Pero vea usted el poder de las palabras de Cristo, hablando acerca de esta porción que él ya había hablado. En el libro de Hechos 1:8, Jesucristo dice esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Y para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, el lugar donde estaba, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, muchos dicen: oh, yo quiero ser predicador continental, quiero ir por los continentes, pero mi familia se está perdiendo, mis hijos están metidos en cosas negativas, mi esposa, mi cónyuge no anda conmigo, ando yo como llanero solitario, pero yo quiero ir a las naciones, yo quiero montarme aviones, yo quiero que me vayan a traer al aeropuerto, yo quiero tener guaruras para que me lleven al lugar de prédica. No. Déjeme decirle que cuando Jesucristo da la orden, comienza hablando acerca del primer ministerio que cada uno de nosotros tiene. Y pues hacer discípulos a todas las naciones, pero antes hacer discípulos en el lugar donde estáis estables. En Jerusalén, en tu casa, en tu hogar, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos, tus parientes, cada uno de aquellos que hacen tu círculo familiar y cada uno de aquellos que hacen tu círculo social, tu vecindario, tu comunidad, aquellos que tú tienes alcance. ¿Qué alcance tienes a la distancia si no quieres alcanzar a los que están cerca de ti? Si no alcanzas a los que están cerca de ti, ¿cómo pues tendrás en Dios el poder de alcanzar a aquellos que están más distantes a ti? Jesucristo dijo: bienaventurado aquel que creerá en mí, aunque no me vea, sino a través del testimonio vuestro. Porque la palabra fue dada para que las generaciones reconozcan que aquello que comenzó cuando Rahab decía: espías, los voy a esconder a causa de mi propia vida, pero cuando vengan, digan a Josué que me perdone la vida y que se la perdone a mi casa. Porque ella dijo: he escuchado los dichos de Jehová, he escuchado la mano de poder que Dios sacó a su pueblo del cautiverio de Egipto. He escuchado que usted y yo hemos visto de Cristo. ¿Cuál cosa personal usted y yo hemos visto? Si no es pues, como dice Hebreos 11:1, es pues fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo cree usted que es Jesucristo? ¿Será como el cuadro que pintan y ponen en una pared? ¿Será así Jesucristo? ¿Será que Dios encarnado tiene una silueta como esa? ¿Qué pintor tiene el poder para presentar de una manera visible aquello que Jesucristo dijo a la samaritana, que era un Dios invisible? ¿Qué poder de aquel que estando en las alturas, andando allá afuera entre las constelaciones, ha hecho creación de cada una de ellas? Y el salmista dice: y llama a cada una de ellas por su nombre. ¿Qué poder tiene aquel del cual dice el libro de Hebreos 10:31? Porque horrenda cosa, yo trato de evitarme este versículo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Jesucristo da la orden, la cual no es solamente para el líder, no es solamente para el pastor, no es solamente para el grupo de líderes que está quizá dirigiendo la iglesia. Y le está hablando a los discípulos, a los convertidos, a aquellos que han venido a dejar de ser creyentes y se han convertido en instrumentos ser usados por Dios para que su reino crezca. Por tanto, id iglesia, por tanto, id miembro de la iglesia, por tanto, id aquellos que les nazca en el corazón el anhelo, el deseo de hacer la obra de Dios. Alguien me dijo: yo evangelizaba, íbamos a las trailas con alguien más. Le dije: pero usted tiene a Cristo en su corazón. No, hasta el día de hoy no lo he recibido.
¿qué pues entonces podía impartir? Si yo tengo pan, voy a una casa y quiero compartir ese pan. Pero si yo no tengo pan, no puedo llevar pan, sino puedo llevar otra cosa, pero menos lo que yo no tengo. Tú compartes lo que tienes. Yo comparto lo que tengo. Si no lo tengo, ¿qué puedo compartir? No puedo hablar de cosas que Dios no me ha presentado. Pero tú hablas porque has recibido de gracia aquello que das por gracia. Si Dios te ha revelado algo, tienes que dar de gracia aquello que por la gracia de Dios tú has llegado a recibir de su parte. Amén. Pero Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Me detengo en la siguiente porción, porque es ahí el poder de este mensaje. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos entonces que Cristo dio a conocer a través de ese mensaje. Bautizar primeramente viene de la palabra griega, la cual significa baptizo. Baptizo significa sumergir, significa hundir, significa llenarse completamente, no a la rodilla ni al pecho, sino ser sumergido, porque la palabra inmersión, la palabra baptizo, que es griega, eso era usado cuando un barco se hundía completamente en alta mar. O sea, el bautismo por inmersión, de cual vengo a hablar en este día, Jesucristo lo estableció porque significa una llenura plena, una inmersión, una completa filtración. Alguien que se ha bautizado y ha pasado por aguas tuvo que haberse hundido completamente en el agua para poder llenar el requisito. Pero el acto mismo, no vengo a hablar de ello, sino del mensaje que Cristo habla. Dice, bautizándolos en el nombre. Un embajador viene en el nombre del presidente que lo envió. Es representante de aquel que lo envió. Cuando Jesucristo dice en el nombre del Padre, significa Dios te respalda, Dios te da su autoridad, Dios le da su poder para que lo reciba. Y se convierte en un representante de Dios enviado para que reciba el respaldo de aquel que lo envió. ¿Se da cuenta? No es cuestión nada más de mencionar la Trinidad. O sea, en el nombre de significa vengo en representación de. Si usted envía a su hijo a que lleve una carta, su niño quizá le diga a la persona, al destinatario, miren, me mandó mi papá para que le entregue esta carta. Vengo en nombre de mi papá. ¿Sí se da cuenta? Es su papá el que fue enviador de esa carta y es su papá el responsable de lo que va dentro de esa carta. Cuando Cristo le dice a sus discípulos, bautizándolos en el nombre, significa con la cobertura, con el poder, con la autoridad, con el respaldo, con el envío de aquel el cual su nombre es invocado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero no hemos llegado a discernir el poder del mensaje de Cristo en esas palabras. Y muchos, como se dice usualmente a la hora del bautismo, tal persona ha declarado haber recibido a Cristo en su corazón y tener a Cristo como su Señor y Señor. Yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vea el impacto de esas palabras, no que salen de la boca de aquel que está bautizando, sino el impacto de las palabras que gravitan en el ambiente en el cual el bautismo se está realizando. Porque Satanás se da cuenta que aquel que fue pecador le fue quitado para ser creyente de Cristo, creyente de la obra que Cristo vino a hacer. Pero más aún, tenía la posibilidad de hacerlo cambiar porque solamente era creyente. Pero ahora peor tantito, dice Satanás, dejó de ser creyente y ahora se está convirtiendo en un instrumento que se dispone públicamente para ser usado por Dios. El ambiente, la gravedad, se transforma a través de esas palabras y no solamente a través de la expresión de labios. Bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Pero Jesús llegó a los discípulos para darles a entender que el hecho de recibir a Cristo no es quedarnos ahí, sino no lo hubiera puesto como un mandato, no lo hubiera puesto como ordenanza, lo hubiera dejado opcional si usted y yo queríamos. Pero ¿por qué Cristo lo dejó como ordenanza? Porque ese es el requisito. Dígame usted, si alguien que está pasando, un niño que está pasando tercer grado de primaria, ¿puede ir a dar clases a un instituto? No. Tiene que terminar sus estudios y graduarse para el nivel de estudio en el cual él quiere impartir. Pero la base de la iglesia, déjeme decirle, que pocos se dan cuenta que está sentada en el bautismo. Se hace solo por hacer. Hay quienes dicen, ¿lo haré o no lo haré? ¿Será que lo hago o no lo hago? ¿Será que me conviene o no me conviene? Pero la base de la iglesia, los principios, el fundamento, se recuestan en la obra del bautismo. Vea usted, ¿qué es lo que dice 2 de Corintios 13:14? Para ir acercándonos ya al final. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, vea usted el versículo 14, en el cual Dios nos da el mensaje del bautismo. El bautismo se realiza una sola vez, pero su efecto dura toda la vida. El bautismo no termina en el lago de Gannesville. El bautismo no termina cuando la congregación regresa. El bautismo comienza en el momento en el que el bautizado sale del agua. ¿Por qué es que dice Mateo 3:13? Jesucristo vino de Galilea a Juan para ser bautizado en el Jordán por él. Pero vea usted esa porción en el 17 que termina diciendo: mas cuando Jesucristo fue levantado de las aguas, una voz en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios descendía como paloma hacia él, porque el bautismo no es nada más la zambullida en el agua. El bautismo es el inicio de un ministerio que Dios quiere desarrollar a través de aquel que se está bautizando, y es el momento en el cual su ministerio comienza. Pero vea usted qué es lo que dice en 2 de Corintios capítulo 13:14, y quiero que ese principio usted se lo lleve. Muchos están bautizándose, muchos han sido bautizados y muchos serán bautizados. Pero si Dios envía esta palabra, es para que no caigamos en la costumbre de muchos, sino para que veamos el bautismo tal y como Dios lo estableció. Dice así en 2 de Corintios capítulo 13, vea su versículo 14, el cual dice así: cuando ya Pablo se despedía, dice en el 13, todos los santos os saludan. Pero dice en el 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. El bautizado necesita tener 3 porciones. Dije ya, al meterse al agua, deja su vieja naturaleza, comparte la muerte y sepultura de Cristo, sale con su nueva creación y sale en el momento en el que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero no queda en esa parte simbólica. No estoy diciendo que vayan a un movimiento de encuentro en el cual lo que menos tienen es eso. Hablo de un tiempo de encuentro personal, del cual 2 de Corintios 13:14 dice:
y estás bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo. El bautismo nos deja la base como discípulos de Cristo para convertirnos en instrumentos que podamos llevar su palabra. Muchos son bautizados, muchos tienen años de ser bautizados, pero no han recibido el bautismo, porque caminan fuera del amor de Dios, caminan fuera de la gracia de Cristo y caminan fuera de la comunión del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero invitarlos, amado pueblo, a que se pongan de pie.